Hemos volado hasta Quibdó, la capital del departamento del Chocó, el más pobre de Colombia y considerado como una zona de alto riesgo por el Ministerio de Asuntos Exteriores español. Aquí hemos quedado con el misionero Pedro José Castañeda, un aragonés que aquí vemos que llega motorizado. Muy buenos días, Pedro José. Buenos días, ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Llegando de Lloró, a una hora de aquí más o menos, aquí a la capital del departamento del Chocó, a Quibdó. ¿Y qué hace en un lugar tan perdido, casi fuera del mapa, un aragonés? Uno está aquí por intentar construir procesos de humanización, es decir, proyectos productivos, proyectos culturales, proyectos de mejora de vivienda, religiosos, espirituales, de forma que le vemos un poquito la calidad de la gente, la calidad de vida. Este aragonés es nacido en Huesca hace exactamente 50 años y desde muy pequeñito nos trasladamos a Zaragoza, allá en el barrio Casablanca, y allá me he levantado, como dicen aquí. Pues ahora tenemos una carretera con dos tramos muy diferentes. Primeros 20 kilómetros de carretera asfaltada y luego empezamos lo que llamamos la trocha. Son 12 kilómetros que nos van a parecer unos 25 a 30. Hasta aquí hemos llegado con la moto, con los vehículos, llegan hasta este punto porque a partir de aquí se acabó el tráfico rodado. El tráfico en Lloró es vía fluvial. Es difícil encontrar algo que te recuerde a Aragón, porque esto es otro planeta, es otra galaxia, si me dejas decirte. ¿Pero qué es lo que te sorprendió cuando llegaste a este lugar tan lejano? Hombre, lo que sorprende a uno que recién llega aquí es la población negra e indígena. Sorprende muchísimo, todo el entorno es verde, vegetal, selva virgen. Las costumbres de la gente, los niños desnudos en la calle, el río como lugar social más importante, todo llama la atención. Es difícil entresacar algo porque es toda una situación global la que llama la atención. Este es el centro del pueblo, el ambiente está encendido. El carácter chocolano es muy alegre. Realmente cualquier motivo es bueno para armar la rumba, para sentirse enfiestado. Y con toda esta alegría que tienen aquí, ¿qué futuro les depara en este lugar? Me haces una pregunta muy profunda y es una pregunta que cuando nos paramos a pensar en la casa realmente se puede decir que entramos un poquito en crisis porque el futuro se ve oscuro. Aquí no se dice futuro negro por razones obvias. La gente ha vivido tradicionalmente aquí de la minería, actividad minera ilegal. Están acabando con el poco oro que hay, material no renovable, es decir, se agotará y no hay más. Cuando pasa el boom de la minería que deja a la gente más empobrecida que antes, a veces toca recurrir a la primera propuesta que un foráneo viene y les plantea. Y con frecuencia esa propuesta pasa por un oro distinto, que es la coca. Ya en Lloró tenemos cultivos ilícitos de cocaína y eso me preocupa, porque ese es el principio de la muerte. Alrededor de la coca hay grupos armados, eso no lo siembra cualquier particular, eso lo siembran paramilitares, guerrilla. El narcotráfico en general siempre va envuelto en un halo de muerte, de misterio, de desapariciones, de torturas, de desplazamiento. Es un futuro oscuro y de muerte. Estamos navegando, Jorge, por el río Atrato. Todo se hace fluvialmente por el río. Es normal que en una comunidad los niños pregunten, oiga, explíqueme cómo es un carro, es decir, cómo es un coche, porque nunca en su vida han visto un coche. Hay dos grupos étnicos en nuestra parroquia, municipio. Están la población afrodescendiente, población negra, y los indígenas. Fundamentalmente la actividad económica o actividad laboral son dos cosas. La minería del oro y platino, cogen agua así sencillamente de la orilla, la echan en la batea y por decantación van dejando salir el agua y la arena, y el oro que pesa más, tiene mayor densidad, pues va quedando y ahí tienen sus granitos de oro. Y a la madera, es decir, a la tala de árboles, recuerda al trabajo que se hacía antaño allá en el Pirineo, ¿verdad? A las navatas. A las navatas, efectivamente.
Pedro, ahora hemos parado en pura selva, ¿no? Estamos en pura selva y estamos en el lugar conocido como la Cruz de Mitchell. Este lugar tiene una profunda significación para los yoroseños. Mataron a un marianista. Cuando se dirigían por el río Atrato, había 2 canoas, 2 botes llenos de paramilitares muy armados. En eso se acercó el que parecía que mandaba en el grupo, un paramilitar llamado Raúl, y le preguntó al otro paramilitar que estaba hablando con Mitchell: ¿qué ocurre aquí? No, aquí este que está poniendo problema. Y el tal Raúl, sin mediar más conversación, sacó su arma y con una bala de explosión le atinó de una vez. Dentro del municipio de Yoró, que es bastante amplio, sí hay presencia guerrillera frecuente, sobre todo del ELN, que por cierto fue fundado por un aragonés de Alfamén, Manuel Pérez, el cura Pérez. ¿Qué busca la guerrilla en sus orígenes? Buscaba justicia social. En este momento todos los grupos armados ilegales, prácticamente lo que son ahora son grupos narcotraficantes. Estamos en la comunidad de Currupá. Cuando llegaron los primeros esclavos africanos a estas partes de aquí, pues llegó un momento en el que se fueron independizando huyendo más bien de sus amos, yéndose a lugares cada vez más remotos donde no llegaban pues los españoles y los amos de ellos, escondiéndose de ellos. Por eso llegaron a estos parajes tan alejados, tan inhóspitos. Entonces ha ido quedando un grupo étnico, una raza especialmente fuerte. Los cuerpos son muy atléticos, como podemos ver, muy esculturales. Choca con una alimentación que efectivamente es muy desbalanceada, muy desequilibrada. Rara vez prueban la carne, muy rara vez prueban la leche, que cuando la prueban es leche que llega en polvo. Pues la visita que teníamos programada para el día de hoy responde al programa de mejora de vivienda que estamos desarrollando en esta comunidad, también en otras 3 más a la vez. Ahorita nos vamos a reunir con la comunidad para ver si se están cumpliendo los objetivos, ya no solo de arreglar las casas, sino del trabajo en equipo. ¿Y cómo es la vida aquí? La vida aquí es dura, la respuesta que me sale espontáneamente es dura. Por la poca alimentación, no hay energía eléctrica, no hay televisión, no hay nada más que las casas, la naturaleza y el río, que es mucho. La naturaleza que es dura también, porque es el lugar que más llueve del mundo, ¿me equivoco? Pues algunos dicen que no, que es el segundo lugar, que hay un punto en la cordillera del Himalaya que llueve más. En todo caso es uno de los lugares más lluviosos del planeta, sin duda. ¿Y con todas las carencias que hay aquí, se puede llegar a ser feliz? Yo creo que sí, yo creo que nos enseñan eso, nos enseñan que sí se puede ser feliz. Ser feliz porque tienen lo básico, porque han aprendido a conformarse un poquito con poco, pero también son conscientes de que la vida es dura para ellos. ¿Sí quieres? Abre la boca. Una pregunta y regalo un confite al que acierte la respuesta. El primer punto, el objetivo, lo que pretende el programa, que la comunidad de Currupá sea más unida. Se ganó el dulce. Venga, amigo. Eso sí. Te voy a comentar ahora, Jorge, porque veo que te ha llamado la atención, por qué las casas están elevadas del suelo. Están elevadas 1 metro, 1,5 metros, a veces hasta 2 metros. Eso responde sobre todo a dos razones, 2 motivos. Uno es la humedad. La segunda razón son los animales, las culebras, que son los animales que aquí encontramos en esta selva. Son culebras muy venenosas. Es relativamente frecuente ver a personas del lugar que le falta una pierna, que le falta un brazo. Porque si yo voy contigo y te pica una culebra en una mano y yo tengo los suficientes arrestos para hacerte el favor, cojo mi machete, cuchillo largo que todo el mundo suele cargar, y te corto el brazo para salvarte la vida. Los chocuanos sí son religiosos.